Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y estás escuchando Replay, el daily de la Eurocopa que hacemos los de Play Fútbol. Episodio 18. Nos hacemos mayores de edad con los siguientes contenidos. Analizamos con Fermín Suárez los enfrentamientos de cuartos de final. El Suiza-España, el Bélgica-Italia que se van a disputar hoy y también los de mañana. El República Checa-Dinamarca y el Ucrania-Inglaterra, previas con Fermín Suárez, y conoceremos la relación entre Insigne y Mertens, compañeros y amigos en el Nápoles, rivales esta noche en Múnich. Llamaremos a Pipe Olcina para conocerlo. Media horita de podcast con toda la actualidad y análisis de la Eurocopa, que empezamos escuchando el sonido de la jornada. Álvaro Morata. Me sentí respaldado, quizás como nunca antes lo había sentido en mi carrera. También para el míster hubiera sido fácil limpiarme y poner a otro. Y bueno, el míster valoró las cosas que hacía que no tenían nada que ver con el gol, que al final es mi profesión. Y bueno, pues, totalmente agradecido y como todo el equipo, a muerte con él. El daily de la Eurocopa 2020 en Ser Podcast con Bruno Alemán. Álvaro Morata es el sonido de la jornada. Llama la atención la contundencia con la que dice que nunca se había sentido tan respaldado por un entrenador como en esta Eurocopa con Luis Enrique. Insistió Luis Enrique, la verdad es que el rendimiento de Morata está siendo realmente bueno. Vamos ya a analizar ese Suiza-España y muchas cosas más con Fermín Suárez. Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Con Fermín vamos a hacer nuestra particular previa, análisis previo de todos los partidos de cuartos de final, pero también nos ha traído algunos datos interesantes de lo que está siendo el torneo hasta ahora. Empezando por los goles. ¿Cómo han llegado los goles? Pues tus datos, Fermín, dicen que trabajen los equipos bien el contraataque y el robar en campo rival es seguramente el camino más rápido hacia el gol. Así es como llegan los goles, e incluso ganando una segunda jugada, abriendo a banda y metiendo el centro. Esto es un patrón bastante común que hemos visto en la Eurocopa. La cuestión es que 20 de los 29 goles en octavos de final, es decir, el 69%, llegan con 5 o menos pases. Y en el total de la competición, el 67% de los goles llegan con 5 o menos pases. Es una tendencia muy clara. Es cierto que también hay jugadas que nacen desde el fondo, como por ejemplo la de España, con Unai Simón, con el remate final de Azpilicueta, pero pueden ser 7-8 goles, no más, de la cantidad que hemos visto hasta ahora. Y luego el balón parado no está teniendo demasiado peso. Tan solo 4 goles a balón parado de los 29 en octavos de final, y en el cómputo global de la competición esta cifra se eleva hasta el 23%. En el Mundial 2018 fue del 43%. Estamos hablando de la mitad de goles a balón parado de los que habíamos visto en el Mundial de 2018. La diferencia es considerable. También tienes datos interesantes, Fermín, de los equipos que mejor construyen el juego. Podíamos imaginarlo, pero tus datos confirman que Dinamarca y España. Que justamente, Bruno, coinciden, creo, con las selecciones que mejor feeling nos dieron o que hicieron un partido tal vez más completo. Aquí meteríamos también a Suiza, pero las dos que construyen mejor también fueron las más dominantes en sus partidos de octavos. Estamos hablando de España y Dinamarca, que según datos de Holocip tienen un valor de construcción de 9.6, es decir, gracias a sus acciones de construcción, a sus parámetros agregados, han permitido lograr 9,6 goles de diferencia positiva. Esto es un impacto brutal de España y Dinamarca. Luego, la peor sería República Checa, que con sus acciones de construcción tan solo ha logrado 3.2 goles. Y luego, curiosamente, veríamos a Bélgica y también Inglaterra, dos de las selecciones favoritas, que en construcción tan solo tienen un impacto de más 5 goles. Luego, por ejemplo, Italia estaría en una zona noble, 7.8, y tendríamos también a las selecciones de Ucrania y de Suecia, que están en torno a 5.5, 5.3 de construcción. Muy, muy distanciadas España y Dinamarca, también notable Italia, y después por la cola, curiosamente, Bélgica e Inglaterra, dos selecciones que no necesitan tanto construir para impactar o ganar. Viene Dani Olmo, la pone, ojo el quinto y Arzabal. Vamos ya con el análisis de las eliminatorias, empezando por ese Suiza-España. Lo primero que me nace, Fermín ha estado viendo los 4 partidos de Suiza, repetidos, completos, y qué baja más importante, más gorda la de Granit Xhaka,
Es que Xhaka es un jugador que domina muchos registros y que tiene un pozo increíble a la hora de sacar el balón, y ya cuentan con ese pie maravilloso que tiene Xhaka, que además compite muy bien, y creo que con la selección helvética les da un punto extra con respecto a la prestación que él ofrece en el Arsenal. Y también le daba muchas vueltas porque no hay un perfil como Xhaka. Xhaka es insustituible, es el capitán, es el que tiene más ascendencia, es el que te limpia las acciones con un pase cruzado que bate líneas. De hecho, el gol de Gavranovic nace por un pase inverosímil que mete Xhaka, que no solo le mete un pase por dentro, sino que encima le da un pase con ventaja. Y aquí yo no sé cómo lo va a resolver Vladimir Petkovic, porque tiene opciones como por ejemplo Djibril Sow, como Denis Zakaria, que son dos perfiles tal vez de más recorrido, más zancada, menos pie, o puede meter a Christian Fasnach, que lo vimos aparecer en el tramo final del partido ante Francia. Gracias a él se recuperan 2 balones que contribuyen a los goles, es decir, él contribuye con 2 preasistencias, y me parece un jugador que es cierto que le gusta jugar más adelantado, pero tal vez Freuler puede ser más posicional y Fasnach generar algo más de proyección en ataque. No sé cómo lo va a resolver, pero la baja es súper capital. De la selección española estamos escuchando en las últimas horas a Herráez, a Meana, a Adrià. Es un croquis intentar entender por dónde pueden ir los tiros de la alineación de España contra Suiza. Sí que sabemos que le está dando mucha bola y continuidad a ese centro del campo, con Busquets, con Pedri y Koke, que sobre todo en los 2 últimos partidos ha funcionado realmente bien, desde que volvió Busquets, de hecho, que es un equipo de extremos. Y también es cierto que a la hora de salir de presión, España es un equipo muy bien preparado, y lo que hace la selección de Suiza es cortar los pases por dentro, es decir, intentar con los 3 delanteros que los centrocampistas del equipo rival, en este caso hablamos de Busquets, de Pedri y de Koke, no reciban balones fácil por dentro, ¿eh? De hecho, creo que hay 2 déficits, por así decirlo, o áreas de mejora de Suiza. Uno es que le penalizan mucho si no sale bien con balón. Es un equipo que en esa faceta como intenta arriesgar un poco, intenta construir. Aquí Francia, por ejemplo, le penalizó a la hora de robar alto, y esto también es uno de los sellos claros, identificativos de España. Por lo tanto, si roban muy alto y de forma agresiva, les pueden penalizar mucho a la hora de generar esa construcción. Y luego España, si es capaz también de sobrepasar esa primera línea de presión de Suiza, que a veces tira, luego ya se repliegan en bloque medio, bloque bajo, e incluso acumulan prácticamente los 11 jugadores. Pero si cuando va a presionar alto, aquí España sabe salir bien, como el día de Unai Simón con Azpilicueta, aquí también es donde está la posibilidad de hacerles mucho daño. Y luego, de contrapartida, claro, Suiza tiene un factor doble sorpresa que hay que tener siempre en cuenta, que es que el central zurdo, que es Ricardo Rodríguez, en esta defensa de 3, a veces se mete de carrilero y Zuber se mete por dentro. Por lo tanto, son 2 jugadores por sorpresa cuya posición tú no te esperas, porque Ricardo va a ganar mucha altura, Zuber se va a meter como una recepción más por dentro, y aquí hay problema. Y también hay problema cuando empieza a conducir en bolo, que es otro elemento imprevisible. Saltamos a la siguiente eliminatoria. Spinazzola, balón al segundo palo. Pelota para Chiesa, el control de El Chiesa. equipo que gane de Suiza y España se va a enfrentar al que gane, al vencedor del Bélgica-Italia. Le va a pegar, golazo. Es un auténtico partidazo, pero viendo los precedentes, Fermín, a mí me nace pensar que va a intentar aprovechar los espacios al contragolpe, con la zancada potente de Lukaku. Veremos a quién tiene disponible, pero que no le importaría demasiado a Bélgica esperar atrás y tratar de pillar a la contra a una Italia que sí que va a querer el balón. Sí, además es un equipo que parece que no sufre tanto, ¿no? Estando en bloque bajo, bloque medio, o siendo un poco más reactivo. Es cierto que Portugal se lo pudo llevar, que tuvo ocasiones, generó muchísimo más ante Bélgica, pero es una selección que tampoco está muy mal, o tampoco se siente muy mal realmente transitando y activando a Lukaku en profundidad y con espacios. Y sí que veo el mismo guión de partido de Italia llevando la manija, de Italia supongo que intentando ser algo más presionante y con algo más de amenaza arriba, que es lo que le faltó en el primer tiempo ante Austria. No sé si de hecho podría entrar Chiesa ya desde el principio, porque me parece que es el jugador seguramente más dañino junto a Spinazzola, que los dos puedan generar esa simetría exterior y puedan amenazar mucho. Creo que Locatelli no debería salir del 11, porque es tal vez el centrocampista que ahora mismo está generando más impacto cerquita de la frontal. Varela te da 50.000 cosas, pero no te da ese traslado en cuanto a golpeo, en cuanto a
pisar área con más peligro. Y aún así, pues veremos también las piezas que tiene Bélgica, ¿no? Si todo el mundo llega a tono, Eden Hazard seguro que no estará, pero si el resto también están bien, y luego la expansión que tienen Lukaku, Thorgan Hazard y Meunier me parece muy, muy destacada, o sea que son, Bruno, para mí las dos favoritas del torneo claramente para llevarse el cetro, y una de ellas va a quedar fuera. República Checa, balón para Holes, toca atrás el remate de Schick, gol. Saltamos ya los partidos del sábado a partir de las 6 de la tarde en Bakú. Se van a enfrentar República Checa y Dinamarca. Dos selecciones muy diferentes, Fermín, muy enérgica, siempre presionante esa selección de la República Checa. Y hablamos de una Dinamarca, lo hablabas antes, con una capacidad para generar juego por dentro brutal. Algo favorita Dinamarca quizá, pero bueno, un enfrentamiento precioso. Este me parece que será un partido súper vistoso, a diferencia del Italia-Bélgica, que tiene un cartel increíble y creo que de tan poderosas que son se anulan, que esto pasó un poco con Bélgica-Portugal y con Alemania-Inglaterra, que aquí también hay un punto de especulación o de cuidar mucho los detalles, y claro, si cuidas tanto los detalles no hay riesgo. Todo lo contrario que este Dinamarca-República Checa. Aquí son dos selecciones que no contemplan otro panorama que una llevar la idea y la otra ejecutar la idea de defender muy alto y de meter el bloque arriba y de presionar mucho y de encadenar esfuerzos, y aquí claro, yo le veo un ligero potencial extra a Dinamarca, que tiene a Damsgaard, que tiene a Højbjerg, que tiene a Kjaer, que tiene al fenómeno de la competición que es Joachim Meile, que es uno de los 3 jugadores que más impacto generan. Aquí hay una serie de jugadores que, aparte de lo bien que funciona el colectivo, pueden destacar, y por parte de República Checa yo no la descartaría para nada, porque al final tienen el balón parado, con Soucek, con Holes, con Kalas, con Zeluchka, muy poderosos, están defendiendo muy bien cerca del área, y luego tienen a Patrick Schick, que es el otro de los jugadores junto a Joachim Meile, Forsberg y Lukaku, que más impacto están generando, que más valor están generando en la competición. Por lo tanto, a priori sí, Dinamarca tiene algo más de peso, pero no sé si ese peso se les puede incluso girar en contra. Intenta Sterling. Es que tú tienes pasta. Parte de 1, se va de 2, toca para Harry Kane, media luna de espalda, deja de cara para Grealish, apertura para el centro, viene segundo para Sterling. Y a las 9 de la noche se enfrentan Ucrania e Inglaterra. La selección de Ucrania con esa cantidad de zurdos, los Malinovsky, que no está siendo titular, pero bueno, que ya sabéis que es uno de mis protegidos, Zinchenko también, bueno, tiene muchísimos zurdos más que interesantes, que ha demostrado que tiene recursos para ponerle las cosas diferentes a una Inglaterra, que eso sí, Fermín, a priori es favorita. Yarmolenko, Matvienko, Makarenko, es que aquí todo el mundo es zurdo en Ucrania, que es cierto que además la prueba que hicieron ante Suecia les salió bien, del dibujo de 3, de volver al dibujo de 3, porque ya lo vimos en la fase de clasificación, que podían formar así, y le va a venir bien porque Inglaterra creo que también va a seguir con este dibujo de 3, por lo tanto van a hacer un efecto espejo ambas selecciones. Y sí, tiene muchísima más pegada, lo que pasa es que es un contexto que puede atragantarse, que el partido se puede hacer largo, que puedes estar supeditado a un golpe de genialidad de Malinovsky, de Yaremchuk, de Yarmolenko, y aquí se te puede complicar un poco la vida, pero sí, a priori, con Bukayo Saka, con Sterling, con Grealish, con Harry Kane, con Calvin Phillips, más los laterales que están pujantes, el caso de Shaw y Trippier, la teoría nos indica que a la que puedan generar unas ocasiones con calidad van a tener un alto índice de traducirlas, y a partir de ahí Inglaterra es un equipo muy granítico, 0 goles encajados en la competición y tan solo ha recibido 7 remates a portería Pickford. Solo ha tenido que hacer 7 paradas de lo que va de campeonato. Esto nos dice que, aparte de estar sobrios atrás, el ecosistema lo blinda todo para que no le lleguen ni remates. Es una red de seguridad brutal. Pues repaso, análisis hecho a toda la jornada previa a la jornada de los cuartos de final. Gracias, Fermín, un abrazo. Un abrazo, Bruno, hasta la próxima. Replay con Bruno Alemany. En ese partido entre Bélgica e Italia tiene todos los números de ser titular Dries Mertens, porque tanto Eden Hazard como Kevin De Bruyne no están en condiciones seguramente como mínimo de aguantar los 90 minutos y prácticamente seguro de jugar el partido tampoco. Además de Dries Mertens hay otro futbolista en Italia que es absolutamente capital, muy importante para Roberto Mancini, como es el caso de Lorenzo Insigne. Los dos son compañeros y tienen un destino similar. En los últimos años
se hablaba de que tenía que ser uno o el otro en Nápoles y al final parece que han congeniado, y de qué manera en los últimos años en San Paolo. ¿Quién mejor para contarnos todo esto, para charlar, para analizar un poquito cuál ha sido la evolución de ambos, que Pipe Olcina, que ya nos escucha? Hola Pipe, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Un placer estar con vosotros. Igualmente, se van a ver las caras, no sé si decir dos amigos, pero realmente tienen una relación curiosa, Insigne y Mertens, porque parecía que tenía que ser uno o el otro cuando el conjunto del sur de Italia firmó a Mertens. Parecía que los dos era o extremo izquierdo titular Insigne o lo era Mertens, pero al final han congeniado, se han visto alimentados el uno por el otro, y con esa invención de Sarri de Mertens como falso 9, pues encontró acomodo para que dos jugadores tan diferenciales tuvieran cabida en el mismo equipo. Sí, así es, como tú dices, Dries Mertens fue el primer fichaje de cuando llega Rafa Benítez al Nápoles, y sí que es verdad que el técnico español nunca se atrevió a meter a los dos pequeños en el campo. Siempre era Mertens, acababa siendo el revulsivo, el jugador número 12, siempre entraba por Insigne en esa banda izquierda, y como bien dices tú, solo a raíz de la lesión de Milik, de los ligamentos con Sarri, cuando Mauricio Sarri se inventa este Mertens de falso 9 que nadie conocía y que rinde también, llegando hasta los 29 goles. Sí que es verdad que nos han deparado tardes magníficas en San Paolo, pero precisamente el último año no ha estado tan bien Dries Mertens. Ha sido un poco la noche y el día. Precisamente Lorenzo Insigne ha firmado su mejor año en el Napoli, y en cambio Mertens, entre lesiones y falta de ritmo, no ha sido esta su mejor temporada. Pero como dices, esta noche, con las bajas de probablemente de Eden Hazard y Kevin De Bruyne, parece que va a ser titular, y bueno, vamos a ver, que será un enfrentamiento, yo creo que más que amigos, dos muy buenos compañeros que durante 8 años han deparado muchas alegrías en Nápoles. Recomiendo un texto de Pipe en Medium, en 3DA, Un verano con el 10. Si lo buscáis lo encontráis fácil en medium.com, en el que habla un poco de la figura de Lorenzo Insigne, un futbolista peculiar que, como dices, a nivel de club con el Nápoles, a pesar de que el equipo liderado por Gattuso no ha firmado ni mucho menos su mejor año a nivel colectivo, el año de Insigne ha sido brutal directamente. ¡Qué golazo! ¡Gol! Del mejor futbolista de Italia desde que arrancó la Eurocopa, Insigne, en ese rematito. Sí, precisamente. A ver, la temporada de Gattuso tiene muchos altibajos. Al final está claro que ha acabado como ha acabado, sin conseguir el objetivo de la Champions. Pero sí hay dos figuras que destacar en este Napoli, que ha tenido buenos ratos de fútbol, sobre todo en el último tercio de la temporada. Han sido gracias a Lorenzo Insigne y a Piotr Zielinski. Precisamente Insigne por momentos ha sido el líder y capitán que, como siempre, durante los años se le ha exigido. Yo creo que este ha sido su mejor año, sin duda. Podía haber un poco de duda con los años de Sarri, donde al final yo creo que brilló sobre todo el conjunto, pero este año han habido jugadores diferenciales, y entre las bajas de Osimhen y los tantos positivos que ha tenido el equipo en COVID, se ha erigido como la figura y como el capitán que es. Precisamente lo del artículo comentaba lo del 10, porque al final hay una carga, al final es más aficionado que futbolista, es Lorenzo. Y bueno, con Italia es verdad que ha empezado bien, pero se ha ido diluyendo un poco los partidos, y bueno, ahora en estas rondas finales tiene la oportunidad de dirigirse otra vez como líder. El ídolo en Nápoles, a pesar de su muerte, evidentemente sigue siendo Maradona. Nadie podrá igualar lo que es Maradona para la ciudad de Nápoles, pero el hecho de ser napolitano, de haber liderado al equipo en los últimos años, bueno, al final yo creo que Lorenzo Insigne, la relación de Insigne con esa camiseta, con la camiseta del Nápoles, es algo también muy especial, ¿no? Sí, muy especial. Yo creo que se le nota al jugador cómo lo sufre. Yo creo que son muchas las imágenes en las que le hemos visto llorando, precisamente cuando falló el penalti contra la Juve en la Supercopa. Incluso son varios los momentos en que se le ha visto sufrir demasiado, porque él mismo reconoce desde pequeño su sueño era jugar en San Paolo, ya no ganar un título, solo jugar con el equipo de su ciudad. Y haberlo conseguido para él es un sueño, y se le nota. Pero eso quería comentar precisamente. Yo creo que en Nápoles, si tienes que elegir entre Insigne y Mertens, sí, ¿no? No sé con quién te diría que se quedan, A Mertens se le quiere mucho porque ha caído de pie desde que llegó a Nápoles. Él mismo reconocía esta semana en la previa del partido que se siente un poco italiano, que para él Nápoles es una ciudad fantástica. Incluso allí le conocen como Ciro Dries Mertens. Ciro, que es un nombre muy común de allí, del sur de Italia.
hay niños que ya le han puesto Chiro Drives en honor al jugador y solo con eso te haces una idea del amor que le tiene. Sí. Ese, podemos decir, el belga más napolitano o el belga más del sur de Italia que hemos visto nunca. Estamos hablando de dos futbolistas que lo apuntabas tú, no están en su mejor versión en esta Eurocopa, porque hablabas de Lorenzo Insigne, que se ha ido diluyendo un poquito, que yo creo que empezó muy bien en la primera jornada y luego se ha ido apagando. Ya para ir terminando, en el caso de Dries Mertens, cuando ha entrado, yo he visto muchísima diferencia entre, casi te diría incluso entre la versión de Eden Hazard y evidentemente la de Kevin De Bruyne cuando ha estado en el campo de Dries Mertens, que hasta el momento no se la he visto tampoco con especial chispa con Bélgica. Eso es que yo creo que ha tenido una temporada en la que ha estado muy mermado por las lesiones. Él mismo lo decía esta semana, que ha sido una temporada un poco para olvidar y que ahora tenía la oportunidad de resarcirse. Es verdad que ha firmado al final una temporada de 10 goles y 9 asistencias, pero en este caso yo creo que las cifras engañan un poco, porque como te digo, han sido o goles a balón parado, que al final su calidad es determinante, nadie duda de eso, pero sí que es verdad que en el juego se le ha notado un poco falto de ritmo respecto a años anteriores. Pues veremos qué les depara a Insigne y a Mertens el partido de esta noche. Queríamos charlar de estos dos locos bajitos con Pipe Olcina, que se enfrentan esta noche en ese Bélgica-Italia. Un placer charlar contigo, Pipe. Hasta la próxima. Un abrazo. El placer es mío. Encantado, Bruno. Replay es un programa abierto, nos gusta que participéis y lo habéis hecho varios. Ya sabéis que nos podéis dejar preguntas en @playfutbol, en nuestro Twitter, fútbol escrito en castellano, @playfutbol, o también en los comentarios de iVoox. Por ejemplo, Putupum Palante dice: ¿podrías explicar por qué hubo un árbitro argentino? Pensaba que en competiciones UEFA solo podían europeos. Pues qué mejor que preguntarle al gran Iturralde, a nuestro colegiado, que nos dice esto. A ver, esto es un acuerdo que se ha llegado con Conmebol UEFA para hacer un intercambio de árbitros. Las competiciones UEFA solo las arbitran árbitros UEFA, pero hay excepciones como esta. Gil Manzano la han mandado UEFA para Argentina por el idioma y un argentino ha venido a Europa, que es Rapallini, y por eso ese intercambio. No es norma, pero suele haber acuerdos entre asociaciones para que un árbitro sudamericano pite en Europa y un europeo arbitre en Sudamérica. Ya te digo, no es la norma, es la excepción, pero se puede hacer por acuerdos entre asociaciones. Más preguntas y comentarios. David Vences nos decía ayer: gracias por estos repasos tan sencillos y profesionales. Dice: solo tengo que discrepar en un tema con Fermín. Si me lo dices hace 20 años lo acepto, pero que en el fútbol de hoy se hable de corresponsabilidad de Pedri en la jugada que se come Unai, no lo admito, lo siento. Un saludo. Un saludo es otra cosa. Y gracias una vez más. Pues David, yo estoy de acuerdo en que la responsabilidad es de Unai Simón, pero hay que decir que el pase de Pedri en este caso no es bueno. Dicho lo cual, la cagada, por decirlo claramente, es de Unai Simón. Y el último, un anónimo, nos decía: buenas, enhorabuena por el programa. ¿Qué 3 jugadores os han sorprendido positivamente en lo que llevamos de Eurocopa? Muchas gracias. Pues bien, yo voy a decir Damsgaard, voy a decir Maele, me tira esta selección danesa y voy a decir estos dos. Y seguramente, a pesar de que ya está eliminado, Dumfries, el futbolista del PSV Eindhoven, que realmente ha jugado a gran nivel, y yo no esperaba ni mucho menos este resultado. Nosotros nos vamos. Si os gusta Play Fútbol, nos podéis escuchar, suscribiros, seguidnos en la plataforma que os guste más, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y en YouTube, y evidentemente nos podéis escuchar, y es bueno hacerlo, en Ser Podcast. A esto le pone la calidad y la creatividad en el montaje sonoro Roberto García. Nos despedimos, pero solo hasta mañana, que tocará analizar ya el primer día de cuartos de final. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Esto es Replay. Escucha todos los días a las 9 de la mañana el mejor repaso de cada jornada de la Eurocopa y aprovecha para seguirnos y suscribirte a Play Fútbol, Carrusel Deportivo y El Larguero en Ser Podcast, Apple Podcast, Spotify, iVoox o tu plataforma de audio favorita. Cadena Ser. La radio.